Estimado Jorge, estimados amigos de Disyuntiva TV, en esta ocasión solamente nos va a faltar una parte de este instituto que es la electrónica, porque juntamos a dos investigadores de dos áreas de este instituto de ciencias computacionales. Le pedimos a la doctora Aide Peregrina que estuviera con nosotros, y de la curación de óptica no nos quedó de otra más que invitar al doctor Francisco Renero, a Paco, al doctor Paco Renero. Y la idea de estar platicando con ellos, por supuesto, es uno de estos proyectos multidisciplinarios que se están desarrollando con muchísima más frecuencia aquí en el INAOE, y además que tienen mucho impacto social. En este caso, les pedí que nos platicaran sobre una enfermedad que está pegando en un porcentaje muy alto de nuestra población en nuestro país, que es la diabetes, y en particular en el caso del pie diabético. El pie diabético es realmente grave. Ya nos platicarán qué tan grave es y qué es lo que están haciendo. Así que no les quito más tiempo, ya saben, los que saben son ellos. Así que le quiero pedir a la doctora Aide que nos platique de qué trata este análisis que están haciendo del pie diabético. Muchas gracias. Pues, como sabes, la diabetes es una de las enfermedades que más nos afectan, no solo en México, sino a nivel mundial. Se calculaba que en 2013 había 370 millones de personas afectadas con esta enfermedad y alrededor de 10 millones en México. Adicional a lo que es la diabetes, sus complicaciones también son muy importantes. Una de las más importantes es el pie diabético, dado que puede conllevar a la amputación de miembros inferiores. Entonces, lo que tratamos en este proyecto es, estamos tratando de detectar de manera temprana los riesgos de ulceración en el pie diabético. Se sabe que la temperatura de la región plantar empieza a cambiar su patrón cuando hay diabetes. Entonces también se sabe que cuando se empieza a incrementar esta temperatura, el riesgo de ulceración se incrementa. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es detectar esos cambios que empiezan siendo muy pequeñitos hasta convertirse en manchas calientes más grandes que pueden generar una úlcera y eventualmente llevar a una amputación. Entonces, si los podemos detectar de manera temprana, podemos darle esa información al médico para que éste tome las acciones correspondientes en el tratamiento del paciente. Es decir, lo que estamos tratando es de prevenir, o sea, de buscar una manera de detectar antes de que la enfermedad esté muy avanzada, ¿no? O sea, de que tengamos que llegar a estos casos de amputación y de todo esto. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el mecanismo? En la parte de computación, ¿qué es lo que hacen con estas imágenes térmicas que toman? Bueno, lo que hacemos es, se sigue un protocolo para poder poner al paciente a reposar para que se estabilice su temperatura y posteriormente se toma una fotografía térmica de la región plantar. Esta imagen, una vez que nosotros la tenemos, nos da información de todos los puntos del pie y podemos computacionalmente analizar esa imagen, analizar los datos con estadística y entonces poder caracterizar cómo es el patrón, por ejemplo, en una persona no diabética y cómo es en una persona con diabetes. Es decir, podemos ir estimando cómo gradualmente se pueden ir modificando, se puede ir modificando el patrón de temperatura y entonces darle al médico esa información complementaria a todos los otros análisis ya conocidos. Una sola imagen es suficiente, es decir, con una sola, en estas condiciones que nos mencionas de, tiene que estar estable, tiene que estar en reposo, tiene que tener como una temperatura, me imagino, estable también. ¿Una sola imagen será suficiente? No, se pueden tomar varias imágenes, pero dado que la persona ya reposó, el cambio que puedes observar entre una imagen y otra realmente va a ser mínimo. Entonces, una vez que ya se estabilizó, se toma la imagen térmica y lo interesante sería analizar cómo es ese patrón quizá en 2 semanas o en un mes o meses más adelante, pero para ver cómo cambió, pero tenemos que tener una medición de referencia, es decir, cómo estaba en este momento y cómo está más adelante. Lo que no hay, y es en lo que nosotros hemos estado trabajando, es cómo lo medimos. Normalmente se hace simplemente una comparación de la distribución plantar de manera espacial,
pero a veces no es fácil comparar eso. Entonces, si podemos dar una medición cuantitativa de cómo es el estado actual y cómo es meses o semanas después, eso da una mejor referencia. Entonces necesitan como toda una calibración, ¿no? Ya han hecho ya muchos análisis de imágenes de qué pacientes, de dónde están tomando su muestra. Son locales, bueno, ahorita le preguntaremos al doctor Renero, pero de qué hospitales, en qué grado de avance de la enfermedad, etcétera, etcétera. Los pacientes que han participado, aquí Paco es quien nos ha contactado con el Hospital General del Norte y el Hospital General del Sur. También nos hizo favor un doctor, el doctor Loyo, de acceder a sus pacientes en la clínica BioCare, es una clínica privada. Y para el caso del grupo de control también hemos contado con la participación de la población de aquí de INAOE que se ha animado bastante a participar. Oye, ¿ya han encontrado de repente a alguien que pensaba que no tenía nada y mejor le dijeron, oye, ve a ver al médico? Bueno, nosotros no podemos hacer ese tipo de recomendaciones, pero normalmente los pacientes que forman el grupo de diabetes ya son pacientes diagnosticados. En el caso de cuando encontramos a alguna persona que no corresponde con el grupo de control y que no tiene un diagnóstico de diabetes, bueno, hacemos una sugerencia nada más, pero no podemos decirle nada más, dado que no, nosotros, bueno, no somos especialistas, pero lo que sí es importante es aclarar que este tipo de técnicas no son para la detección de diabetes. O sea, nosotros ya conocemos que esas personas tienen diabetes, sino más bien para la prevención de las consecuencias que trae la diabetes. Muy bien. Bueno, por otro lado, tenemos aquí es un personaje muy extraño, o sea, yo no sé cómo lo invité ahora, pero yo digo, es muy extraño porque no solo tiene un doctorado en óptica, que obtuvo hace muchos años en Japón, sino que también eres fisioterapeuta, ¿no? Y entonces no solamente está participando en este proyecto, según entiendo, como óptico, sino también como fisioterapeuta. Entonces, doctor, platícanos, o sea, qué haces? O sea, ¿cómo estás juntando estas dos miradas que tienes? Bueno, primero estudié la licenciatura en fisioterapia porque quería entender el lenguaje del médico. O sea, me hubiera gustado más estudiar medicina, pero medicina me hubiera llevado más tiempo, ¿no? Pero aún así, con solo estudiar la fisioterapia, lleva uno cursos de anatomía, de fisiología, de embriología, de todo lo que el médico conoce y debe uno de saber, ¿no? También como del área de exactas. Cuando Jesús González, el compañero de cómputo, me invitó a participar con AIDE, con paciente diabético para la detección temprana de complicaciones de pacientes diabéticos, que por cierto no es correcto decir paciente diabético, es paciente con diabetes. Me sentí muy emocionado porque sabía que podía aplicar lo que sé de la óptica y lo que había aprendido ya en fisioterapia. Al inicio, cuando ya llegó AIDE, hubo mucho procesamiento de imágenes porque era lo que AIDE domina bastante bien junto con Chucho González. A mí me llamaba mucho la atención el explicar desde el punto de vista fisiológico qué es lo que pasa en el pie del paciente con problemas de glucosa, ¿no? Con exceso de glucosa en sangre. Todos sabemos que somos animales de sangre caliente, nos termorregulamos, tenemos temperatura promedio de 36 grados y medio, 37, depende de qué literatura tomen como referencia. Agarran cualquier libro de fisiología médica y eso es lo que dice. Nos termorregulamos a mantenernos en 36 grados y medio. Pero hay muy poco verdaderamente sobre cómo es que hacemos esta termorregulación, cómo es que producimos calor y cómo es que eliminamos calor. Entonces, esencialmente, cuando ven un termograma, que a mí me gustó muchísimo haberlo visto, cuando vemos un termograma de un individuo que no tiene diabetes, lo que ven es un patrón bien bonito de distribución de temperatura, donde el huequito que está en el pie se ve muy caliente y los dedos se ven fríos y el resto del pie, los bordes, se ven menos fríos, ¿no? Con temperaturas promedio, el arco medio de 28 grados y los dedos en 26, 25 grados, ¿no? Pero se ve simétrico, se ve muy bonito el pie derecho junto con el pie izquierdo. Cuando ven los pies de un paciente diabético, inclusive la literatura lo dice, una característica de un paciente con diabetes es que la temperatura plantar aumenta. Y efectivamente lo que más van a ver en un paciente con diabetes es
todo el pie con una temperatura promedio de entre 32 y 34 grados. Entonces yo me puse a revisar la literatura sobre la fisiología de cómo disipamos calor o cómo conservamos calor. Y es la literatura más reciente es de 2010, o sea, también a los mismos biólogos y a los médicos les ha generado esa inquietud. Hay muy pocos médicos trabajando con el termograma de la región plantar de los individuos. Y bueno, ¿qué he encontrado en la parte de la fisiología? Es que recordemos que la diabetes es una de estas enfermedades silenciosas. La podemos ya estar padeciendo y no lo sabemos hasta que se manifiesta con un evento donde nos baja la glucosa o con un evento donde la tensión arterial nos sube, ¿no? Pero recordemos que la OMS recomienda que si tenemos obesidad, sobrepeso o tenemos problemas con la tensión arterial, somos candidatos a desarrollar diabetes. Entonces, lo padre de ver un termograma de individuos, fue lo que nos costó mucho trabajo, de individuos control, es que teníamos los individuos control y todos se veían feos, parecían de diabético, parecían de paciente con diabetes. Entonces, resulta que son individuos sanos, es decir, tienen índice de masa corporal por arriba de 24,9, que es el máximo superior para lo normal, pero ya tienen termogramas muy extraños que no parecen al de un individuo sano. Entonces, el termograma nos está diciendo que los individuos con sobrepeso ya tienen problemitas con cómo disipan su calor, cómo se manifiesta, y se manifiesta como lo vemos en el diabético, con el paciente con diabetes. Se ve con aumento de temperatura, se ve, sería suave por mostrar imágenes, pero se manifiesta casi como un paciente diabético. Ahora, me gusta diferenciar entre los individuos en edades promedio de 35 años, que es cuando nuestros malos hábitos se empiezan a manifestar. Estos hábitos de tomar mucho café, mucha galleta, comer con muchas harinas, con mucha tortilla. Ese termograma se parece mucho o sea, ya aumentó la temperatura, pero se parece todavía al del paciente, al del individuo sano. Y el termograma de los individuos con 45 años promedio, es decir, cuando ya nuestros vicios ya nos están torturando más, nuestros vicios alimenticios, ya ese termograma se parece muchísimo, pero muchísimo al del diabético, al del paciente con diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que gorditos se ven bien bonitos, gorditas se ven bien bonitas, pero son candidatos a ser diabéticos, y el termograma no nos engaña. O sea, pueden decir, me pongo a hacer ejercicio y voy a bajar, voy a hacer dieta y voy a bajar. Sí, pero su sistema termorregulador se está afectando, y eso no lo controla uno. No se controla bajando masa, bajando dimensiones físicas, ¿no? Muy bien, bueno, vean, hay mucho trabajo que se está haciendo en esta parte de salud, en la parte de las ciencias exactas de la relación con la medicina, y yo creo que se requieren, ¿verdad? Todavía muchos pacientes, mucho más análisis, los pueden contactar. O sea, alguien que nos esté escuchando, mucha gente que escucha a Jorge a Disyuntiva, que esté interesado en participar, o alguien en los hospitales, algún médico que sea especialista en esta parte de la diabetes, que les pueda contactar, ¿dónde los buscan? Pueden consultar nuestras páginas aquí en la página de INAOE, nuestros perfiles, tanto de Paco como míos. Ahí están nuestros datos, nuestra dirección de correo, nuestra extensión telefónica, y con mucho gusto estamos abiertos a las colaboraciones. Si me permites, quisiera hacer la recomendación que siempre hacemos. Es muy importante para aquellas personas que han sido diagnosticadas con diabetes que se revisen constantemente los pies. Según datos de la OMS, el 80% de las amputaciones en personas con diabetes ha iniciado con una úlcera. Y la úlcera muchas veces se detecta hasta que ya ha brotado, hasta que ya se ha agrandado. Entonces es muy importante que por favor se revisen constantemente los pies, así como cuando vayan a su revisión le pidan al médico que les revise los pies, por favor. Muy bien, pues así es, Jorge, amigos de Disyuntiva, está bastante interesante, pero bueno, no será la última ocasión que estemos por aquí con ellos. Seguro pronto tendrán más noticias de los avances de este gran proyecto que tienen y que tiene
gran impacto en la sociedad. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana.